Fabricio, bendiciones. Padre Celestial, al completar, Señor, esta semana, este Shabbat y este octavo mes, pues nos encuentres caminando, levantando bandera y, Señor, haciendo de todo lo que tú en tu espíritu nos concedes, pues haciendo lo que tú haces, que siempre, Señor, es que nuestro fruto sea el de tu justicia y eso sea por la roca de nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, Dios, pues del que vamos entregándote, pero Shabbat también del que vamos recibiendo. Y octavo mes, Padre, del que va completando este fruto y con todo el poder, Señor, de caminar a tu tiempo. Y que el Señor caiga siempre de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, esas siembras para que en cambio tu siembra sea la completa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Marquito. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, bienvenidos. Erika nos tenía una pregunta con respecto a los bienes, las posesiones y las riquezas de Abraham. Y, y lo que quería comentarle, claro, siempre es que nosotros tenemos que tener en cuenta las verdaderas riquezas, las que en los cielos van fortaleciéndose y van levantándose también en nuestras vidas. Y la verdadera riqueza es que nosotros tengamos siempre los pesos y las medidas. Nosotros tengamos siempre esos pesos y esas medidas que levantan, y eso siempre sea a través del fruto, porque ahí es donde está el peso y las medidas. Y cada mes, pues hoy estamos completando este mes y completando con esos pesos y medidas que levantan, recibiendo pesos y medidas que levantan, fruto que levanta, porque las riquezas es que se mueva el oro, la plata, y que se mueva lo escrito, el oro y la plata, que es lo que la mejor escritura. El oro y la plata, pues sí serán sus hijos, y la mejor escritura que nosotros tenemos que seamos hijos, porque siempre los bienes terrenales, como en el caso de Abraham, pues en el caso de Abraham, esos tenían su insatisfacción porque no tenían una verdadera riqueza y esos iban a quedar para para su hijo que no era su hijo. Así que eh, los primeros siempre mueven a los segundos, pero los segundos siempre nos confirman, nos destabilizan o nos desestabilizan nuestra verdadera riqueza o nuestra verdadera posición, nuestra verdadera identidad de ser riquezas de Dios. Por eso es bueno, son buenos los recursos, pero los recursos que desestabilizan nos muestran siempre a los que sí estabilizan. Y por eso los que sí estabilizan, pues son los recursos que mueve Dios, que mueven sus hijos. Bueno, ¿alguna pregunta? Estamos sanando, estamos sanando la siembra. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo adicional? Bueno, vámonos al libro, a completar la sanidad primero de la siembra, que es el libro de Levítico 26. Levítico 26. ¿Cómo se sana la siembra? ¿Cómo se sana la siembra? Bueno, ¿alguna idea? Hugo, Mía, Katia, ¿cómo se sana? Caminando. Caminando. Muy bien. ¿Cómo más se sana la siembra? Caminando Con el memorial correcto, ¿no? con el memorial correcto. Ahora, ¿cómo sabemos Con que la tenemos? siembra. ¿Con la qué? La siembra. Este, este, entonces, para sanar la siembra, tenemos que ver, vámonos al libro de Deuteronomio.
Ni debería ser con la semilla, ¿no? Porque la semilla es la que va a ser sembrada. Correcto, correcto. Entonces, Deuteronomio capítulo 11. Dice 11:10. ¿Cómo se sana la siembra? Deuteronomio 11:10. Dice, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie, como una huerta de hortalizas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la semilla? ¿Cómo es la huerta de hortalizas? ¿Y cómo se siembra? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se riega con los pies? Bueno, un tanto difícil. Entonces, el antecedente, primero tenemos que descubrir a la roca de nuestra salvación, a Cristo Jesús en la siembra. Así que Levítico 26. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante descubrir a la roca de nuestra salvación? ¿Por qué? ¿Por qué es importante en la siembra? Porque es el que pone el fundamento. Ya, porque, mire, porque es el único que camina. Ese es, esa es la parte. ¿Por qué más? Porque es el que, porque Él es el que produce todas las bendiciones. Es el que envía la lluvia. Porque Él es el que envía la lluvia. Porque Él es nuestro pedazo de tierra prometida para entrar a la tierra prometida. Porque vamos en la tierra prometida para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué más? Porque Él es el que nos defiende. Porque Él es el que en la peña de Oreb nos dio de su espíritu, porque de él sale la unción, de él sale el aceite, el pedernal, porque de él sale la protección, de él sale la sombra, en fin. Por eso es, es muy importante que nosotros lo podamos tener siempre presente en este mes, en este octavo mes. Así que en Levítico 26, ahí está en el verso 1, ahí está, ahí habla, ahí habla justamente de la roca de nuestra salvación. Es decir, ¿qué pasa si no hay la roca de la salvación? Si no podemos ver la roca de la salvación, si no podemos caminar en la roca de la salvación. ¿Qué sucede? Le puede identificar, primero, sí le pueden ver. Le pueden ver en el versículo 1. ¿En dónde le pueden ver? ¿En dónde le pueden ver? ¿Le puede? ¿Alguien me puede ver? ¿No le puede ver? Entonces, para identificarle, tenemos que ver qué hace, qué produce, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo primero que produce, ¿qué produce? A ver, Hugo, Levítico 26, sí leyó Levítico 26, Hugo. Katia,
Sí, Teolito, estoy en... Fabricio, Daniel. No han leído eso. Bueno, les digo así para no leer. Levítico 26 es toda Quita la... toda imagen incorrecta, ¿no? Ya. Pero mi pregunta es si usted le puede ver. Ya, entonces, le ha podido ver, le puede ver durante toda su vida, porque si nosotros estamos, el martes hablábamos de una sanidad, ¿no es cierto? ¿A dónde afecta? Entonces, eso afecta el que no podamos verle a la roca de nuestra salvación, afecta a nuestra niñez, afecta a nuestros padres, afecta a todo integralmente, afecta a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir. Así que, Ujú. entonces, Levítico 26 decíamos, Levítico 26 es toda la obra de Dios, toda la obra de bendiciones y toda la obra de maldiciones. ¿Y de qué depende, no es cierto? Depende de que usted le pueda ver a la roca de la salvación. ¿Ya? ¿Qué pasa si no le ve a la roca de la salvación? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pero vienen todas las maldiciones, vienen los castigos por la desobediencia, como dice aquí. Pues todas las siembras que hagamos van a ser infructuosas. Entonces todas las siembras que hagamos pueden ser infructuosas. Así que, ¿a dónde afecta? ¿A las bendiciones o a las maldiciones? El que no le veamos a la roca, las bendiciones. Ya, el que le veamos, ¿a dónde afecta? Afecta a las maldiciones, porque Ya, todas esas maldiciones eh, ya dejan de estar, digamos. ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que identificar por qué, qué maldiciones. A ver, entonces, Hugo, ¿qué bendiciones le ha dado Dios? bendiciones de, pues, el aliento de vida, ¿no? Las El aliento. bendiciones de tener papá, mamá, las bendiciones de estar en este momento con ustedes, ¿no? Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Qué maldiciones? ¿Qué maldiciones, Katia? ¿Qué siembras? ¿Qué siembras feas han aparecido en esta semana? ¿En esta semana o en las otras siembras? Escoja. Enfermedades han aparecido. Enfermedades. ¿Qué otras siembras? Entonces, ¿cuál es? Entonces, cuál es la peor maldición? ¿Cuál es la peor maldición? El que no le podamos ver. Esa es la peor maldición. Entonces, que no le podamos ver. ¿Cuál es la mejor bendición? El que lo podamos ver. Así que, ¿por qué no le podemos ver? ¿Por qué no se le puede ver? ¿Por qué no se le puede ver? ¿O por qué sí le puede ver? ¿Le puedo ver? ¿Por qué sí le puede ver? Cualquiera de las dos escoja. ¿Por qué sí le puede ver o por qué no le puede ver? Le puede ver. ¿Por qué sí le puede ver ahora? Por las bendiciones, Marquito, Por porque las, uno ve las bendiciones que le permiten a uno caminar. ya, por las bendiciones, ya. ¿Y por qué no le puede ver? Porque a veces estamos con ojos velados, así como tenía Pablo, que tampoco lo podía ver. Ya, ya. Y yo creo que la siembra correcta va quitando todos esos velos.
y cada vez le vamos a poder ver más y más y más. ¿Ya? Entonces, por eso, ese es el regalo, dice el Levítico 26. El regalo es que usted le pueda ver y lo pueda ver en tiempo de siembra. Ese es el regalo. Marquito, una pregunta, pero todo está en lo que es en el pecado, ¿no? Si estamos en pecado, estamos ciegos, ¿no? Eh, Ahora, entonces, por eso es mi pregunta. Eso es mi pregunta. ¿Por qué no le podemos ver? Usted dice por el pecado. El Marquito, buenas pecado, tardes. Daniel, Marquito, ¿no tendrá que ver con inclinación, ¿perdón? con la inclinación, con el postrarse o estar encorvado? ¿Ya? Entonces, tiene que ver. Claro, Hugo lo acaba de decir es del pecado. ¿El pecado qué le hace? ¿El pecado a dónde le afecta? El pecado le afecta a poder caminar y a poder estar de pie. Entonces, por eso, el andar erguidos es el requisito. Eso es lo que dice. Para verle se necesita andar erguidos. Y para andar erguidos, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Verle. Verle. No se... Verle, perfecto. Para andar erguidos, ¿qué se necesita, Hugo? Perdón, explíqueme mejor en ese sentido. No lo Ya, entiendo bien. ya. Nosotros, lo que usted acaba de decir es el pecado, perfecto. Pero Sí. el pecado nos muestra que ahí tenemos yugos y que ahí no podemos caminar erguidos y nos muestra que ahí tenemos pesos, cargas, pesos y yugos inútiles. Es decir, nos muestra que ahí hay un espíritu, el espíritu del pecado. Y el espíritu del pecado es el que nos impide. Es decir, el pecado, el pecado versus caminar erguido. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte para Dios? ¿Qué es más fuerte para usted? ¿Cristo Jesús o el pecado? ¿Quién vence el pecado? ¿Cristo Jesús o el pecado? Cristo Jesús vence al pecado, Ya, porque si entonces, nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, nos arrepentimos, estamos fuera de pecado y podemos tener esa visión hacia Cristo, ¿no? entonces, ¿para qué es el que nos perdone? ¿Para caminar erguidos o para que nuevamente nosotros, el pecado que pecamos, nosotros nos haga nuevamente humillarnos y humillarnos, pues, y dejar de caminar erguidos? Entonces, ¿qué es qué es más fuerte? ¿El pecado o dejar de caminar erguidos? Mi pregunta es, ¿usted peca porque deja de caminar erguido? ¿O usted caminando erguido se garantiza de que tal vez pueda caminar venciendo el pecado? ¿Qué opina? En la pregunta anterior, Marquito, para caminar erguidos, ¿es Ajá. Dios. necesario sanar la siembra? Para caminar erguidos es necesario levantar la cabeza. Y para levantar la cabeza, el único capaz de levantar la cabeza es el Cristo sembrar. Jesús. Es el Sembrar. sembrar. Es el que siembra. Es el que siembra. Si Cristo Jesús no levantaría la cabeza para sembrar, ¿qué pasaría? No sembraría nada. ¿Por qué? Porque vería una sarta de pecadores y diría, listo, yo soy el que levanto la cabeza, pero ¿en dónde voy a sembrar? Si todo en donde encuentro una tierra de humillación. Entonces, yo voy a sembrar y para sembrar yo necesito que levanten la cabeza. Ahí sí estamos. Entonces, ahora, usted sabe la parábola de la siembra, ¿no es cierto? Viene el sembrador y el sembrador dice, Hugo, voy a hacer una buena siembra en Hugo. ¿Y qué pasa? ¿Quién viene primerito?
¿El que le levanta la cabeza o el que le baja la cabeza? El que levanta la cabeza. Él le dice, entonces si él es el sembrador, él quiere hacer de usted, él quiere hacer una buena siembra en usted. ¿Y por qué la buena siembra en usted no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, por la, porque no puso, o sea, en la tierra, o sea, o porque yo no he regado, ¿no? O sea, en la siembra, algo así, ¿no? Vámonos al libro de Mateo. Sería porque no tiene la posición correcta, ¿verdad? ¿Por qué no le ve? Es que ahí dice, el sembrador salió a sembrar. ¿A qué sale el sembrador? Entonces, por eso es lo que estamos sanando la siembra, ¿no es cierto? Y al sembrar, al parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Entonces, ¿qué pasó? Estoy en Mateo 13, por si acaso. Y dice, vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino no la entiende. No la entiende. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, solo la primera, el 19. ¿No? Ya. Entonces, parecía un poquito más fácil que iba a ser esto. Entonces, sale a sembrar. ¿Ya? Y siembra. Pero, ¿qué pasa con la siembra? La siembra no funciona. ¿Culpa de quién es? Culpa de Satanás. ¿Culpa de quién más es? De quién la Culpa, recibe, ah, ¿culpa de quién más es? Bienvenida, de, Nati. Culpa de quien no preparó esa tierra. entonces es culpa de la tierra. Es culpa del que preparó la tierra. De la lluvia, Ah, Marquito. no, aquí dice, vamos al 13:19. Vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata porque fue lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Culpa de quién es? Del que no levanta la cabeza. Eh, Daniel, como Daniel ya sabe, como Daniel ya sabe las preguntas y la respuesta. A ver, culpa del que no levanta la cabeza. Muy bien. ¿Ya? ¿Culpa de quién es? Mauricio, ¿culpa de quién es? Marquito, o sea, tiene mucho que ver la intención del corazón, pienso yo, No, porque no, no de tiene que ver acuerdo, con eso. de acuerdo a eso, yo voy a preparar la tierra y voy a tener la semilla y voy a recibir, o sea, la siembra que se hace. Eso, eso es lo que yo le estoy diciendo. Por eso es tan complicado esto. Nuevamente, la siembra es la principal acción del Padre y del Sembrador. Y todo eso está reunido en toda la obra del Señor. Y toda la obra del Señor está reunido en Levítico 26. Maldición o bendición. ¿Usted qué quiere? ¿Maldición o bendición? Todos queremos bendición. Entonces, para la bendición, ¿qué tenemos que sanar? ¿Qué tenemos que sanar? Tenemos que sanar la siembra.
¿Qué es la siembra? ¿Qué se necesita para qué se necesita para la siembra? Se necesita buscar al culpable. Entonces, ¿buscar al culpable o buscar al inocente? Entonces yo le pregunto, me dice, ¿culpa de quién es? Que el sembrador salió a sembrar la siembra, salió a sembrar y viene a todo el que oye la palabra y no le entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón, en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Culpa de quién es Hugo? Hugo me decía culpa del pecado. Hugo, ¿es culpa del pecado? Perdón, tiene que repetirme, Marquito, yo no lo escuché yo. Ya. Entonces, Por favor. usted me decía que la siembra y las bendiciones de Dios tiene que ver con el pecado. Entonces yo le decía, a ver, veamos si es cierto con el pecado. Entonces ahora vamos con la siembra. Y la siembra, viene la parábola del sembrador, le digo, la siembra es culpa del pecado. No, del No, pecado. perfecto, perfecto, yo comparto. Si usted tiene otra cosa, yo le sigo haciendo preguntas. Si no, en lo que compartamos, seguimos. Katia, ¿culpa de quién es? Culpa de nosotros mismos. Culpa de nosotros mismos. Yolit, ¿culpa de quién es? Erika, ¿culpa de quién es? Fabricio dice, no se preparó la tierra. Es culpa del que no supo prepararse para esa siembra, del que no supo tomar posición. ¿Ya? Es culpa del que lo sufra. Entonces, yo le digo, no es culpa de nadie. Todas las bendiciones tienen que ver con la capacidad suya de mirar a la roca de su salvación. ¿Ya? Ahora, ¿qué se necesita para mirar a la roca de la salvación? ¿Qué se necesita? Daniel, ¿qué se necesita para mirar a la roca de la salvación? Levantar la cabeza. Levantar la cabeza, exacto. Es decir, no es culpa de nadie. Sí, no es culpa de nadie. Es culpa. Toda la bendición es por causa de la roca de la salvación. Y toda la roca de la salvación es para que usted levante la cabeza y camine erguido. ¿Qué pasa si no levanta la cabeza? ¿Sí? Eso es lo que dice. No entiendo. ¿Qué es no entender? ¿Qué es no entender mía? Dilo, por favor. No tener la cabeza levantada. No Exacto. caminar erguido. No entender es no levantar la cabeza. ¿Qué es no entender, Hugo? Una de las maldiciones, no entender, no saber, no conocer. Ahora, Estar ciego. estar ciego. ¿Ya? ¿Qué es no entender, Katia? Por eso la palabra en la casa del Dabar y en su casa, la palabra no entiendo, esa no existe Porque en decía que nosotros. era fariseo. Porque el rato que no entiende, ese rato usted no puede apartarse del mal y levantar la cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? No la entiende. ¿Y el maligno qué hace? ¿Qué hace el maligno? Se aprovecha de la debilidad. Exactamente. Entonces, el maligno se aprovecha de la debilidad perfectamente. ¿Y cuál es la debilidad? El no Meter verle. falsos entendimientos. ¿Perdón? Meterle otra mentalidad. Correcto. En esa mente de no entiendo, meterle otro entendimiento. Ya. Un- Por ello, en el versículo 1 del capítulo 26
del octavo mes, en este octavo mes, lo que primero tenemos que hacer es ponerle que lo que en el noveno mes se va a poner. El noveno mes se va a poner la fundamentación, la roca fundamental. ¿En dónde se pone la roca fundamental? ¿En dónde? La roca fundamental se pone en el fundamento, es decir, se pone en las raíces, ¿ya? El requisito para que la fundamentación para que se fundamente, el requisito es que se pueda mirar la roca, la cabeza, la roca del ángulo, ¿sí? La cabeza de todas las cosas. Entonces, ¿en dónde se ve todas estas cosas? Se ve en 26.1. Así que eso es lo que vamos a hacer para terminar el octavo mes e ir al noveno mes. ¿Cómo es? Levítico 26. Dice, le voy a leer, Levítico 26, en mi versión. No. Si no eres capaz, le leo en mi versión, la versión siembra. Si no eres capaz de mirar a la roca de tu salvación en el punto más alto de tu construcción, que se llama tu memorial, ¿sí? Yo soy vuestro Dios. Yo soy vuestro Dios, que pongo no una piedra grabada, no una piedra imaginada, sino yo soy el que construyo y levanto tu cabeza y levanto tu memorial para que tengas la roca, ¿cómo se llama? La piedra cabeza, para que tengas y puedas ver y puedas pensar en la roca de tu salvación, en la roca de tu salvación. Y a través de la roca de tu salvación puedas levantar la cabeza. Y a través de la roca de tu salvación puedas saber que yo soy Dios. Porque si no tienes esa roca de tu salvación, te vas a inclinar. ¿Ante qué te vas a inclinar? Te vas a inclinar ante la roca imaginativa. ¿Y cuál es la roca imaginativa? La roca imaginativa son todas tus imaginaciones que tienes en lo más alto de ti, pero que se han convertido en dureza y en roca, que lo único que te van a hacer es inclinarte. Y el momento que te inclinas, ¿ante quién te vas a inclinar? Te vas a inclinar ante la dureza. Y el momento que te inclines ante la dureza, no vas a poder ver a la roca de tu salvación. Y el momento que no veas a la roca de tu salvación, no vas a poder ver a la siembra. Porque el momento que no puedas ver a la siembra, no vas a poder ver al sembrador. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Va nuevamente a despertarse todas tus siembras. ¿Y cómo sabes que se despiertan todas tus siembras? ¿Cómo sabes que se despiertan todas tus siembras? Por los temores. Ya. Entonces, para que sepas cómo se despiertan todas tus siembras, tienes que ir a ver la vida de Abraham. ¿Ya? Entonces, todo lo que aquí tengas, todo lo que pase, pasa por los temores, pasan por lo que hacen los temores. ¿Qué hacen los temores? Vámonos a Abraham. ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora sí yo hago la pregunta. ¿Ya? Su cabeza, si no puede ver a la roca de la salvación en toda la bendición, o mejor dicho, toda la bendición es por la roca de la salvación.
y toda la visión, toda la roca de la salvación es para la siembra. Ya. Amén. El momento que separa siembra y roca de la salvación, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Erika, ¿qué ocurre? Preguntémosle a Abraham. Pues no hay la verdadera siembra. El momento, entonces, vamos con Abraham para que usted lo tenga claro. El momento que usted separa las dos cosas, usted separa tesoros y separa bienes. Abraham, ¿cuántos bienes tenía? Uf, muchísimo. Ya, muchísimo. Si tenía muchos, ¿cuántas siembras tenía? ¿Cuántas siembras? Depende de, o sea, yo diría que una sola siembra, porque A tenía ver, todas las bendiciones. no. Todas las siembras de Abraham que le hicieron generar todos esos recursos, ¿sí? Fueron antes de que Dios le diga, Ah, te voy a dar la verdadera siembra. ok. Entonces, Cuando le dio la verdadera siembra, ¿qué aparecieron en la vida de Abraham? muchos terrores y miedos y Muchas etcétera. tinieblas. Ujú. Exacto. Maldiciones serán. A ver, eso se llama tinieblas. ¿Y las tinieblas qué producen, Hugo? Las tinieblas producen siembras, Ya. ¿sí? Y todas las siembras, ¿qué producen todas las siembras? Producen terrores. ¿Qué son los terrores? Los terrores son siembras. Todo aquello que nos hace bajar la cabeza. Ya, gracias, Erika. Entonces, ahora, por eso le digo su pregunta. Su pregunta, ¿usted qué quiere? ¿Usted Yo, quiere, yo, tinieblas? Marquito, ¿Usted quiere tinieblas o usted quiere una siembra? siembra, pues, Marquito. Ya, entonces para tener la siembra tiene que ver todos los terrores que le han aparecido. Ujú. ¿Cuántos terrores le han aparecido estos días? Uf, Marquito. ¿Ya? Estoy siendo consciente. Ya, entonces ahora yo les pregunto a todos. Ahora le pregunto a usted, ¿usted me está preguntando de la siembra o usted me está preguntando de los terrores? No, de la siembra, Marquito. No me interesa de los terrores. Entonces, por eso, primera cosa, para que usted aprenda siembra, usted tiene que aprender a separar los terrores. Porque el momento que mueve los terrores, ¿qué va a mover? ¿Qué mueve, Erika? Mueve tinieblas. Repito, el momento que mueve terrores, ¿qué mueve, Erika? Mueve tinieblas. ¿Sí? Ujú. El momento que mueve tinieblas, ¿qué sucede con el caminar? ¿Camina erguida? Eh, puede ser que durante un tiempo, pero no Segunda pregunta. Si usted camina erguida y con terrores y está moviendo tinieblas y está moviendo y está moviendo inclinaciones, pregunta, ¿está viendo a la roca de su salvación o está viendo las imaginaciones de sus siembras? Imaginaciones de la siembra. Ya, por cada terror está viendo las imaginaciones de la siembra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer estos días? ¿Qué ver a la necesitamos? roca. Primerito, ponerle a la roca. ¿En dónde tiene que ponerle a la roca? En el En nuestra memorial. mente. Tiene que ponerle a la roca en su mente.
tiene que ponerle a la roca en su imaginación, tiene que ponerle a la roca en medio de todas esas tinieblas. Pero Dios ni nadie le va a quitar que usted pase por esas tinieblas. Pero siempre y cuando usted pueda mirar a la roca, ¿qué va a hacer? No va a inclinar, porque el momento que inclina, usted mueve tinieblas. Ujú, ¿Sí? ujú. ¿Sí? Sí, Ahora sí Marquito. vamos. ¿Cuántas tinieblas ha movido, Mía? Sí, sí. Tu imaginación, ¿cuántas tinieblas está moviendo estos días? Hugo, Muchas, Marquito. Katia, Muchas en la imaginación. Guau. muchas, Fabricio. Sí, Marquito, como que dan vueltas y vueltas en la cabeza algunas cosas, pero sí, sí, como que es del tiempo de ese justamente. Ya. Daniel, Sí, Marquito. ¿sí qué pues? Amplio. Bueno, entonces, ahora, ¿a dónde le afectan? Eso es. Partes del cuerpo, a ver, partes del cuerpo a dónde le afectan? A los Oh, pies ha de ser. muy bien. A los pies. Hugo, ¿a dónde le afectan a usted? A la mente, A la mente. Si le afectan a la mente, después de la mente, ¿a dónde le afectan? a la cabeza, al sistema nervioso, a tantas cosas. Perfecto. Así, gracias, gracias. Identifica al sistema nervioso. Perfecto. ¿Y en qué se convierten? A los ojos, mía. Perfecto. Daniel. En mi caso, las rodillas. Ya. Le voy a decir, le voy a decir, en el caso, de las mujeres, les afecta la salud. ¿Sí? Erika, a la salud mental y la salud física. Y en el caso de los hombres, espérese, en el caso de los hombres, a los hombres les afecta los terrores, a las mujeres no les afecta los terrores, a los hombres les afecta los terrores. ¿Ya? ¿Quién tiene más terror? ¿Un hombre o una mujer? Un Hombre, hombre. un hombre. Un hombre. ¿Y una mujer? ¿Qué tiene más? Problemas con médicos o problemas con terrores. Con enfermedades, con médicos. Con médicos, perdón, quitamos la palabra. Las mujeres tienen problemas con los médicos y los hombres tienen problemas con los terrores. ¿Sí? ¿Cómo se siente una mujer? A ver, ¿cómo vamos? Mía, ¿qué problemas tienes con los médicos? Chus. Familiarmente. Entonces estamos sanando. ¿Hiciste la lista? ¿Hizo alguien la lista que le pedí el día martes? ¿Hizo alguien la lista? Nadie hizo la lista. No hicieron la lista, ¿verdad? Yo no pude estar. Bueno, Yolida, no hay problema. Lo que yo le pido es que haga la lista, porque una mujer que tiene problemas con los médicos, ¿sí? Su mamá tiene problemas con los médicos y sus hijos tienen problemas con los médicos. ¿Qué tipo de problemas ha tenido con los médicos? ¿Qué tipo de problemas?
¿Qué hacen los médicos en una mujer? Bueno, ¿qué tipo de problemas ha tenido su mamá con los médicos? ¿Qué tipo de problemas ha tenido su familia con los médicos? ¿Qué tipo de problemas ha tenido? ¿Qué tipo de problemas? Yo casi no visito médicos. No sé. ¿Perdón? Yo casi no visito médicos. Amén. Amén. Ahora Mi es que, familia de West, Exacto. siempre ahora te es digo de que West. he estado en lo que yo casi no me enfermo, pero fue algo raro que me enfermé de un rato a otro con esto del pecho, pero es por la contaminación que hay en el aire. Ya. Los médicos, ¿sí? Se llevan los recursos. Los médicos empobrecen. Los médicos atan. Los médicos humillan. Los médicos ponen cargas. Los médicos ponen yugos. Los médicos producen humillación porque los médicos producen estancamiento. ¿Ha tenido problemas? Ponen terror, ¿Ah? o ponen terror. Estaca- Por eso, y al producir, Estancamientos económicos, por eso, porque las recetas, todo eso, o sea, es por, por realmente eso. Y le económico. pregunto, le pregunto, Hugo, ¿a quién hacen eso más? ¿A usted, a su papá o a la línea maternal, a la línea de las mujeres de su casa? A la línea maternal. Ujú. Ya, ya. Perfecto. Entonces, octavo mes, Shabbat. Ya estamos, ya con esto ya terminamos. Ahora sí, por favor, lea. No le voy a, el día domingo vamos, todavía nos falta cerrar. ¿A quién tenemos que ver? ¿Cómo tenemos que ver? ¿Y qué tenemos que hacer? Así que el domingo, por favor, prepare prepare su fruto y prepare y vamos a ver y vamos a ver si qué es lo que le hace erguir. Vamos a ver si podemos levantar su cabeza, o mejor dicho, vamos a levantar su cabeza con un hecho bíblico el Amén. domingo. Amén, Para eso, Amén. amén. lo primerito que yo necesito es que usted lea, que usted vea y usted ponga en su cabeza. Por favor, todas, a ver cómo le explico. Toda la siembra depende, toda la siembra depende del sembrador que levanta la cabeza, porque el sembrador que levanta la cabeza quita la palabra no entiendo, porque la palabra no entiendo significa agacho la cabeza, pero la palabra entiendo significa levanto mi cabeza, veo a la roca de mi salvación. Veo las tinieblas, pero no muevo más las tinieblas, ni las tinieblas me mueven a mí. ¿Cuáles tinieblas? Amén. Los doctores ni las enfermedades no me mueven a mí, ni los doctores ni las enfermedades hacen que yo mueva tinieblas. ¿Qué problemas tengo con los médicos? No tengo problemas con los médicos, los problemas los tengo yo, porque cada vez que yo veo enfermedad, porque cada vez que yo veo tinieblas, porque cada vez que yo no puedo mover espíritu, porque cada vez que no puedo pararme, significa que no estoy levantando mi cabeza. Pero cada vez que estoy levantando mi cabeza, por más tinieblas que sean, yo no muevo ni me mueven las tinieblas. Porque Amén. yo, con la roca de mi salvación, con mi espíritu y con mi entendimiento, ¿qué le digo al enfermo? ¿Qué le digo a la enfermedad? Tinieblas.
¿Qué le digo a las siembras, a las otras siembras? Tinieblas. ¿Qué les digo a todas las maldiciones que ha vivido mi familia? ¿Qué les digo? Tinieblas. Entonces, todas esas cosas que son tinieblas, todas las maldiciones que son tinieblas. ¿Y quién mueve las tinieblas? ¿Y quién mueve las tinieblas? ¿Quién mueve las tinieblas? La roca de salvación. Uno que no tiene erguida la cabeza. Exacto. El único que puede, que es capaz de mover las tinieblas y que las tinieblas muevan sus propias tinieblas, pero levante mi cabeza y en lugar de mover tinieblas, yo mueva la sombra de sus alas, porque incluso en las sombras que parecen tinieblas, ¿quién se está moviendo? ¿Quién se está moviendo? Cuando estoy enfermo, ¿quién se está moviendo? El opositor. Cuando todo está roca de mi negro, cuando salvación. todo está negro, ¿quién se está moviendo? Se está moviendo el espíritu, porque a la sombra de sus alas aún las tinieblas son luz. Amén. Para el que pueda levantar la cabeza, deje de mover tinieblas Amén. y pueda mover sus alas y pueda mover las riquezas, y en lugar, escuche, en lugar de que mis recursos vayan y empobrezcan y me empobrezcan a mí, ¿sí? Los recursos de mi santuario, esos que son oro, yo soy el recurso más valioso, eso que está escrito, eso pueda mover mi casa, la casa del Dabar, y eso pueda mover el santuario, y eso pueda mover lo que escribió Dios. ¿Qué escribió Dios? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? Alza tu cabeza. Yo soy exactamente, yo soy la piedra angular, y la piedra angular tienes que poner en tu cabeza, porque tu cabeza no es una piedra de imaginaciones, sino tu cabeza es una piedra angular de todos los pensamientos que hizo para bendecir, y porque para bendecir y sembrar al que levanta la cabeza. Amén. Amén. Ahora sí leamos, pues. Mateo. Le leo Mateo. Vosotros pueden escuchar la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y levanta su cabeza y pone su roca de imaginación, su agua de vida, pone su roca que pensó todas las bendiciones. El maligno con su roca muerta, el maligno con su dureza de corazón, ¿puede arrebatar lo sembrado? Jamás. ¿Por qué? Porque sembré también. El sembrador. Porque ahí está mi roca. Amén. Amén. Y ante mi roca huyen 10,000, pero mi roca es mi piedra angular, y lo que mi roca está moviendo para que huyan esos 10,000 no son tinieblas, sino lo que mi roca me está moviendo a mí para que deje de yo mover tinieblas y yo mueva ¿qué? Yo mueva la siembra. Amén. Yo mueva el octavo mes. Porque este es aquel en que se sembró la semilla junto al camino. Pero la roca de mi salvación, ¿en dónde sembró? ¿Junto al camino o en el camino? En el camino. Porque en el camino, ¿quiénes caminan? Los que Los tenemos erguidos. pies, los que Los miramos. erguidos que tienen pies. Cachó todo, ahora sí vaya y lea, levante su cabeza y lleve su fruto completo el día domingo
para recibir el fruto completo del domingo, del octavo mes y del noveno mes. Y no se deje arrebatar por los doctores, o mejor dicho, peor que los doctores, no se deje arrebatar por los terrores de todo lo que se está moviendo en usted. El momento que usted mueva terrores, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las riquezas, Erika? El momento que mueve terrores, ¿qué pasa con las riquezas? ¿A dónde se van a ir las riquezas? Pues se van a alejar de nosotros, las verdaderas riquezas. Y el momento que no se muevan las verdaderas riquezas, ¿qué va a pasar con las falsas riquezas? Uno se inclina a esas cosas. Exacto. Las verdaderas riquezas mueven aún esas riquezas injustas para Van a pesar más. para que cuando se muevan los terrores, yo diga, no importa los terrores, yo sigo moviendo. ¿Qué sigo moviendo? Mi casa, mi siembra. Yo sigo moviendo mis riquezas, mis recursos. Amén. Amén. Porque le cree que, vemos. porque cree que el Elon Musk se va a llevar toda la plata. ¿Para quién está trabajando el Elon Musk? Para alguien que no es su hijo. Tú lo has dicho. Entonces, si no es sus hijos, resulta ser que, ¿quién es su hijo? Un terrorífico. No, bueno, no sé si, ahora sí ponemos la roca en su lugar. Amén. 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 Sí. Amén. Amén. Ahí estuvo, Clarita. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy es Shabbat y un Shabbat glorioso, porque la roca angular no es una piedra de imaginaciones, ni que está en nuestra cabeza, ni que está, Señor, en la vida de los más o que está en el mundo mostrando todas sus riquezas, porque nuestra roca no es como la de ellos, porque la nuestra siempre ha sembrado y seguirá sembrando lo que tú levantaste, verdaderos tesoros que se acumulan, no en el cielo, Señor, para enriquecerte, sino en el nombre de Cristo Jesús, en nuestros hijos y en nuestras generaciones, para tener más la riqueza más gloriosa, y es poder decir, no movimos, no movimos terrores, porque vimos al que movió toda nuestra bendición, y nuestra mejor bendición es poder mover esta siembra, la siembra de su semilla, y de poderle decir al sembrador, y poderle decir al enemigo y a ese falso sembrador, quédate con tus gigantes, quédate con tus cosas mezcladas y con tus terrores, con tus pactos, pero en el nombre de Cristo Jesús a nosotros no nos mueve, sino lo que tú, Señor, moviste, y eso es que seamos siembra de tu dabar y de tu palabra, y seamos plantío del Señor y no un huerto de hortalizas. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por la casa del dabar y por esta siembra de este octavo mes que se siga extendiendo, Dios, porque siempre que miremos terrores, porque Señor, todos han pasado por procesos de enfermedad y todos hayan pasado por procesos económicos de terrores, pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas que con toda libertad, pues tú eres el que verdaderamente nos enriqueces cuando somos hijos, y Señor, nunca nos ha faltado lo que no les falta a los hijos, porque a los hijos nunca les falta la capacidad de mover verdaderas riquezas. En el nombre de Cristo y unidad de espíritu, todos podemos decir Shabbat. Amén. Shabbat. Amén. Shabbat. Amén. Amén. Gracias, Shabbat. Marquito. Amén. Amén. Gracias, Bendiciones. Marquito. Hasta el domingo, bendiciones.